Muchas gracias por conectarse a este espacio de encuentro, ¿no? Que en donde pues la universidad lo que está buscando es ofrecer contenido de calidad que pueda ser útil para nuestra vida tanto profesional como personal. Y bueno, en esta ocasión pues tengo el honor de presentar a nuestra conferencista del día de hoy, doctora Verónica, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a ti, a todo el equipo de UPAEP Online y a todas las personas que están presentes en esta sesión. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues presentamos a nuestra conferencista, la doctora Verónica Lorena Orozco Velázquez. Ella es arquitecta, ¿verdad? Tiene su licenciatura en arquitectura por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con una maestría en historia del arte por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en arquitectura también por parte de la UNAM. Es catedrática de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UPAEP, coordinadora académica de la Maestría en Bienes Culturales de Origen Eclesiástico y coordinadora del cuerpo académico, perdón, una disculpa, coordinadora del Cuerpo Académico de Cultura Novohispana UPAEP-UX, catedrática del Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano de Puebla y asesora del Arzobispado de Puebla para proyectos de adecuación litúrgica y creación de nuevos espacios para culto. Es coautora de los libros Arte, Tradición y Patrimonio, 485 aniversario de la Fundación de Puebla, Patio de los Azulejos, lectura de un edificio, Arte, Cultura y Poder en la Nueva España, Puebla Monumental, y compiladora de los libros Los bienes culturales de la Iglesia como medio de evangelización y Memorias del Coloquio Internacional sobre los bienes culturales de la Iglesia en el año 2000. Fue organizadora también del cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa y Contemporánea, en sede en Puebla en el 2015. Y bueno, pues el día de hoy nos trae una interesantísima plática titulada Arte y Liturgia, un binomio para la evangelización. Pues cedo la palabra a la doctora Verónica. Muchísimas gracias por su participación, doctora, y la escuchamos con atención. Muy amable. Muchísimas gracias, Paco, por esta presentación. Muchísimas gracias a la maestra Lucy Padilla, directora de UPAEP Online, a Paco Zamudio y a todo el equipo de UPAEP Online por esta invitación y esta oportunidad para poder estar con todos ustedes compartiendo durante esta hora, pues un tema que para mí es apasionante y que ha sido significativo durante toda, pues prácticamente más de la mitad de mi vida y que pues ahora quiero compartir con todos ustedes y hacer algunas reflexiones al respecto. Y pues básicamente me gustaría comenzar un poquito platicando pues esta experiencia de vida que me ha llevado justamente a hablar y a compartir experiencias sobre la temática de los bienes culturales y pues esta relación tan estrecha que existe entre el arte y la liturgia y entender durante estos minutos, pues tratar de compartir cómo es que el arte, la liturgia se han venido estableciendo en esta estrecha relación y cuál es pues la función que tiene para la Iglesia Católica dentro de la misión evangelizadora. Entonces, pues si les parece bien, como ya lo comentaba Paco, les expondré todas estas ideas y si gustan al final de nuestra sesión, abrimos un espacio de preguntas para que ustedes puedan pues interactuar con estas temáticas. Pues si les parece bien, yo quisiera compartir con ustedes de inicio un poco esta situación que me ha llevado pues al estudio y al trabajo directamente con este patrimonio histórico-artístico de la Iglesia que hoy conocemos pues con diferentes nombres, algunas veces lo escuchamos como bienes culturales de la Iglesia, otras veces como bienes culturales en custodia de la Iglesia o bienes culturales de origen eclesiástico. A final de cuentas, cualquiera de estas acepciones que podamos tener, cualquiera de estos nombres que le podamos dar, significan realmente lo mismo.
En mi caso, como ya Paco me hizo favor de compartir con ustedes, bueno, yo soy arquitecta, esa es mi formación base, yo estudié arquitectura, pues precisamente porque yo buscaba una disciplina que me permitiera conocer cuestiones artísticas. A mí el arte desde niña me llamó mucho la atención. En ese momento quizás no sabía el por qué, ahora lo entiendo perfectamente, pero siempre fui llamada a inclinarme hacia el conocimiento de estas manifestaciones artísticas. Cuando yo iba a terminar la carrera de arquitectura, yo iba a perfilar mi tema de tesis hacia trabajos que tenían que ver con el urbanismo y demás. Y un día, sin saber cómo ni por qué, de repente surge la idea de hacer una tesis que versara sobre la cuestión del arte sacro. Yo en ese momento no sabía, no tenía ni idea de qué era arte sacro, pero bueno, llamaba poderosamente mi atención ese nombre. Y fue donde empecé a incursionar con esta temática. Y fue donde empecé a darme cuenta de toda esta riqueza que se ha ido conformando a lo largo de más de 2000 años, que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y he ido aprendiendo cómo todo este patrimonio pues tiene una función fundamental y primordial para la Iglesia. Y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, como un primer tema, para dar inicio a esta plática, pues me gustaría partir justamente de pues explicar un poquito dónde se origina todo esto, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente, o lo hemos ya escuchado en diferentes ocasiones, que la cultura es todo esto que el hombre va generando, va desarrollando dentro de un grupo social, cómo se va adecuando a su contexto, al medio ambiente, y obviamente esa adecuación, esa, digamos, apropiación de todos esos factores que ellos van realizando de manera digamos, material, inmaterial, es lo que va generando justamente la cultura. Basta, digamos, simple y sencillamente voltear un poquito los ojos nosotros en México bueno, ver todas estas manifestaciones, por ejemplo, las fiestas del Día de Muertos, las festividades religiosas, cuando celebramos de algún santo, de la Virgen, u otras manifestaciones, en este caso como la lengua, las propias tradiciones culinarias, y por supuesto aquí entra la creación de las obras de arte, y solamente por mencionar algunos ejemplos. Y eso es lo que va construyendo justamente la cultura en un pueblo. Pero toda esta serie de manifestaciones, digamos, guarda dentro de estas manifestaciones culturales la aparición de objetos que nosotros llamamos bienes culturales, de manera general. Estamos hablando de una manera social, ¿no? Como toda sociedad, toda cultura los maneja. Y entonces estos bienes culturales, como pues es todo este producto que se va atesorando a lo largo del tiempo, producto como un testimonio material de lo que esa civilización produce, de lo que esa civilización va generando y va armando a lo largo del tiempo, y que obviamente, bueno, de manera evolutiva, pues se va desarrollando, va cambiando, y que se va adecuando justamente a cada uno de los momentos históricos que vamos viviendo justamente en las diferentes etapas que el hombre va transcurriendo, ¿no? Hacia el final, hacia el devenir, digamos, futuro de la historia. Entonces, digamos, todos estos bienes culturales pues van poseyendo en sí mismos significaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque no solamente, imaginemos, estos bienes culturales fueron generados en un histórico por una sociedad determinada, una cultura determinada, y obviamente esta cultura en ese momento le dio un valor, una significación, es decir, esa representación para ellos era importante porque les decía algo. Pero ahora nosotros, a lo largo del tiempo, cuando nosotros echamos un poquito la vista atrás, regresamos los ojos hacia el pasado,
empezamos a ver que estos bienes que se fueron generando a lo largo del tiempo se enuncian los modos de vida de estos grupos sociales y se convierten en testigos de lo que esa sociedad vivió. Y por lo tanto, todo este patrimonio que se ha ido generando, pues es por lo que ahora exige pues políticas de conservación, de valoración, para que podamos garantizar no solamente el disfrute en este momento, y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esta situación, y cuando hablamos del disfrute es aprender de ellos, observarlos, deleitarlos con esa belleza, etcétera. Sino no solamente es eso, sino también hacernos responsables de que ese patrimonio que llegó a nuestras manos en este momento histórico, pues merece también una conservación que le pueda dar continuidad para poder transmitir todos esos valores que transmitieron y que dieron origen a su creación y que funcionaron en ese momento histórico, pues que esos valores también puedan ser conocidos por las generaciones futuras. Entonces, esta situación desde la perspectiva personal, a mí me llamaba mucho la atención, porque pues yo creo que todos nosotros cuando entramos a una iglesia, cuando vemos esos magníficos retablos, sobre todo de la época barroca, tan llamativos, tan ricos de símbolos, de imágenes, pues muchas veces nosotros en nuestra contemporaneidad ya ni siquiera somos capaces de reconocer, pero llaman poderosamente nuestra atención y indudablemente nos hacen cuestionarnos por qué están allí, para qué están allí, o sea, para qué sirven. A veces solamente nos quedamos con la idea de que es un mero escenario, ¿no? Algo que decora el espacio para hacerlo más bello, pero hay algo mucho más en el fondo de su existencia, que es justamente pues, la razón de ser de estos bienes. Entonces, siguiendo un poquito con esta idea de los bienes, podemos decir también que los bienes culturales se convierten justamente en un elemento material que sirven para poder expresar cómo el hombre ha ido generando su cultura. Y hay que entender que obviamente todos estos bienes, todo este cúmulo de objetos, llámense pinturas, esculturas, la propia arquitectura y, bueno, no hablar de música, etcétera, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pues todo esto es justamente creación del hombre. El hombre ha sido justamente ese creador de la cultura y obviamente todos estos bienes pues no existen por sí mismos, obviamente fueron creados por el hombre, pero son o tienen una función para el hombre mismo, ¿no? Entonces es digamos, un diálogo que se establece desde el creador hacia el espectador y del espectador hacia el creador y obviamente en esa línea de comunicación, pues es donde nosotros recibimos toda esa carga simbólica, toda esa carga del mensaje que nos transmiten las obras. Ahora bien, esto, digamos, decíamos, es desde el aspecto cultural, de lo que da razón de la existencia de todo este rico patrimonio. Aquí estamos hablando de manera general de todo el patrimonio, no solamente religioso. Pero ¿qué es lo que pasa justamente cuando este patrimonio ha emanado justamente desde la iglesia? Y aquí hablamos obviamente del aspecto eclesiástico católico, de las iglesias cristianas, ¿no? De la iglesia católica. El papel, digamos, el concepto de estos bienes culturales en la concepción de la Iglesia Católica, pues versa, digamos, desde un inicio en el entendido que la Iglesia pues siempre ha sido partícipe, siempre ha acogido, siempre ha tratado de tutelar de alguna forma, pues institucionalmente, que la creación de este arte contribuya a la sabiduría de todos estos pueblos, que contribuya justamente a la construcción de la cultura de los pueblos, y por eso es que se dice, ¿no? En el Concilio Vaticano II, pues que la Iglesia siempre ha sido amiga de las bellas artes, ¿no? Que siempre ha estado en constante apoyo y búsqueda de que el arte justamente pues pueda también destinarse al culto sagrado y que obviamente, bueno, estas obras puedan coadyuvar con esa misión de la Iglesia.
Entonces, podríamos decir en este aspecto, y hablando del papel de la Iglesia en el arte, pues que la Iglesia siempre se ha mostrado de alguna forma como un mecenas que ha ayudado a promover, que ha ayudado a favorecer de alguna forma la existencia de estas obras de arte y que en el estricto sentido, bueno, para la Iglesia pues han servido no solamente para dar un decoro al culto divino, ¿no? Sino decíamos, y algo importante, es promover la cultura de inspiración cristiana. Entonces, yo aquí en este aspecto, pues citaría una frase, bueno, una afirmación más bien que hacía el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, que decía que el arte cristiano es un bien cultural sumamente significativo, porque este bien cultural prestó y sigue prestando un servicio muy importante y muy particular, porque ese servicio que presta es el de comunicar con mucha eficacia a través de la belleza de estas formas sensibles, es decir, de la materia, de las obras, la historia de la alianza entre Dios y el hombre. Vean qué bonita esta parte, ¿no? A final de cuentas, yo creo que a veces, decía hace un momento, nos quedamos solamente con llenar, digamos, sensiblemente la vista, quizás el oído, a veces el olfato, con todas estas obras, pero pocas veces volteamos digamos, los ojos a entender que estas obras, su función va mucho más allá del deleite plástico, del decoro nada más. Entonces, cuando entendemos que estas obras nos ayudan a entender y reactivar y revivir, perdón, constantemente esta historia de salvación, esta historia de la alianza establecida entre Dios y el hombre, y que nos va recordando justamente ese mensaje que Dios reveló al hombre, es cuando cobran un significado muy distinto a ser simple y sencillamente obras de arte. Entonces, en este aspecto, podríamos también hablar que justamente con ese papel de mecenas que la Iglesia ha jugado a lo largo de la historia, pues también ha promovido de alguna forma esta inculturación, que ha aceptado, que ha apoyado justamente y respetado pues las costumbres, las expresiones artísticas de todos estos pueblos, de los diferentes pueblos que generan todo este arte, obviamente sin que se transgreda o se altere la pureza de la fe. Y de esta forma, precisamente podemos también entender que en particular la Iglesia no ha promovido un estilo artístico específico, ni ha sido, digamos, particularmente afecta a un estilo, no, ha apoyado a todos, ha considerado que realmente todo este devenir artístico pues es enriquecido y entonces por lo tanto ha fomentado que los artistas puedan seguir creando y que puedan seguir aportando a la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que la Iglesia respeta esta definición, ¿no? Y ve a un bien cultural, pues como todo aquello que ha sido justamente creado, ¿no? Por esta cultura, todo aquello inventado por las culturas, por las diferentes culturas, y que de alguna forma estos bienes, pues deben de ser, decíamos ya, disfrutados y también cuidados en su totalidad. Los bienes culturales de la Iglesia son testimonios, podemos decir, cualificados de los diferentes momentos del devenir histórico y han sido justamente estos testigos que han transmitido la historia espiritual de la salvación. Entonces, para poder, digamos, ya ir como aterrizando un poquito esta cuestión de, pues, de los bienes culturales dentro del ámbito cultural, etcétera,
Juan Pablo II también comentaba, ¿no?, que la Iglesia pues no solamente ha sido custodia de todo este patrimonio hecho en el pasado, sino que sigue siendo animadora en el presente para que todas estas comunidades artísticas, etcétera, puedan incrementar este patrimonio, puedan incrementar todo este conjunto de bienes culturales y que de alguna forma puedan seguir siendo esos testigos de la historia de la salvación de la Iglesia, ¿no? Que manifiesten plásticamente, gráficamente, materialmente, ¿no?, este aspecto. Entonces, dentro de este ámbito eclesiástico, pues engloba, digamos, un universo mucho más amplio a lo que nosotros solamente creemos que son los bienes culturales. Podemos decir que en el ámbito eclesiástico el concepto de un bien cultural pues engloba todo este patrimonio histórico-artístico que tiene una finalidad eminentemente eclesial, por supuesto, pero que en todo este conjunto se va, digamos, conformando en diferentes ámbitos. Nosotros podemos dividir a todos estos bienes culturales de la Iglesia en tres aspectos importantes o en tres grupos importantes. Todos aquellos bienes que son puestos al servicio de la misión de la Iglesia, es decir, que tienen una misión cultural, que están estrictamente relacionados únicamente al culto litúrgico. Y aquí podemos nosotros englobar a todos estos bienes como la pintura, la escultura, la arquitectura, el mosaico, la misma música, y que en un estricto sentido es lo que nosotros conocemos habitualmente con el nombre de arte sacro, todo aquel arte que es puesto al servicio de la liturgia. Y ahí es donde viene esa, digamos, inclusión. El arte sacro forma parte importante y muy, digamos, significativa de estos bienes, forma parte de los bienes culturales de la Iglesia. En un segundo, digamos, grupo, podemos distinguir a todos aquellos bienes que han sido creados, que emanan obviamente de la Iglesia, pero que han estado, digamos, al servicio de esta cultura y de esta historia eclesial. Y aquí es donde podemos hablar de todos los libros que se contienen en las bibliotecas eclesiásticas, todos aquellos documentos históricos que han sido conservados en los archivos parroquiales de las comunidades eclesiales y que forman parte importantísima, porque allí es donde nosotros podemos conocer justamente toda esta historia, todo este devenir, incluso me atrevo a decir hasta para el ámbito de la investigación. En los archivos parroquiales se encuentran unos documentos que son importantísimos para los historiadores del arte, que son los libros de fábrica, que los libros de fábrica, formando parte de los archivos, son los que nos narran cómo se construyeron las iglesias, qué artistas participaron en la fabricación de los cuadros, de las esculturas, de los retablos, cómo se dieron las modificaciones en el templo. Digamos, yo lo digo desde mi disciplina arquitectónica, es algo así como la bitácora de obra, ¿no?, que tenían los templos en la antigüedad, y ahí es donde podemos conocer mucho de la historia de los objetos, porque al final de cuentas, si lo vemos desde esta perspectiva, los edificios mismos nos gritan, nos hablan, nos están narrando una historia que basta solamente con querer parar un momento de la vida cotidiana, de esta inercia de velocidad que vivimos, y escuchar todo lo que nos tienen que decir. Y entonces mucho de eso que nos está narrando a través de sus muros, de sus bóvedas, de sus pinturas, de sus retablos, está contenido justamente en los archivos y en estos libros, ¿no? Y bueno, en un último grupo podríamos incluir a todos estos bienes que se han ido conformando con el avance de nuestra contemporaneidad y que ahora están relacionados justamente pues con todos los medios de comunicación de masas. Y aquí hablamos de todas estas producciones que se han hecho, digamos, incluso ya virtualmente, por el internet, etcétera. Y también podemos incluir todas estas obras literarias
incluso teatrales, cinematográficas incluso hasta de danza. Existe la danza litúrgica y se han hecho misas incluyendo justamente a la danza, ¿no? En el monasterio benedictino de la Abadía del Tepeyac, en donde vive Fray Gabriel Chávez de la Mora, se ha llevado a cabo actividades de este tipo que enriquecen justamente simbólicamente la parte del culto litúrgico, ¿no? Entonces, bueno, podemos darnos cuenta que el universo de los bienes culturales no queda solamente en el arte sacro, ¿no? Creo que aquí ya podemos abrir un poquito más nuestro espectro y podernos dar cuenta que cada una de estas áreas requiere de una especialización, de un conocimiento, de una participación activa. Aquí es donde entra pues la labor de restauradores, de los museógrafos, de los arquitectos, de los pintores, de los escultores, de los curadores de arte, etcétera, ¿no? De los músicos, en fin. Bueno, digamos, en este sentido, habiendo conocido un poquito este universo, bueno, pues ahora creo que un poquito más fácil entender que la Iglesia, por lo tanto, ha utilizado todos estos bienes culturales, pues para la promoción de un auténtico humanismo, ¿no? Este humanismo, obviamente, siguiendo el modelo de Cristo, como este modelo que nos ayuda a nosotros, los hombres, a seguir justamente esta línea. Y que obviamente todos estos bienes en sus múltiples expresiones, llámense iglesias, hablando de la arquitectura, llámense esculturas, llámense museos, llámense archivos, bibliotecas, etcétera, constituyen todo un componente para la misión evangelizadora de la Iglesia. Y esto es justamente, pues me parece como uno de los grandes, de las grandes funciones que tienen estos bienes culturales. Ahora, conociendo ya un poquito esta cuestión, entraremos ya justamente a esta relación que existe entre el arte y la liturgia, es decir, lo que nosotros conocemos como arte sacro. Y aquí podemos decir que, digamos, el arte visto desde la visión de la Iglesia Católica, pues es considerado como una de las comunicaciones pues más puras, más elevadas. Y cuando decimos elevadas es que sobrepasa cualquier creación hecha por el hombre. Es decir, al destinar todas estas creaciones al servicio de Dios, al ponerlas justamente en presencia de Dios, el hombre siempre trata de dar lo mejor para él, ¿no? Entonces, digamos, esta intención del hombre para con él y para con sus semejantes hace que exista pues una elevación del espíritu a través de lo que él genera, ¿no? Y pues el fin último es justamente establecer una comunicación con Dios como fuente de toda belleza. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, el artista es permeado, es iluminado justamente por esta belleza divina que lo inspira para poder interpretar todos estos misterios, todo este lenguaje, volverlo asequible, digamos, al entendimiento humano y poder con ello nosotros tener una puertita, ¿no? Nos pueda abrir justamente a vincularlos con Dios. Y aquí hay una frase que a mí me parece pues maravillosa, ¿no? Y que puede, creo que resumir esta idea que les estoy compartiendo y que nos dice, ¿no? Que justamente el hombre como creación de Dios pues lleva implícita la belleza divina, ¿no? Y esta belleza divina el hombre a su vez trata de recrearla en lo que realiza. Pero cuando digamos, estos hechos, estas obras que él realiza, estos actos, empiezan a transmitir esa belleza divina, empiezan a convertirse justamente en lo que nosotros conocemos como el arte sacro y que está puesta justamente al servicio de la liturgia. Entonces aquí todas estas obras como la pintura, la escultura, la música, etcétera, y la arquitectura que se convierte en el gran contenedor, en aquel elemento que ayuda justamente a que estas artes puedan
integrarse y formar un todo, pues digamos, se genera justamente toda esta relación artística litúrgica. En este sentido, pues podemos decir que para la Iglesia, pues el arte forma parte, decíamos ya, de estos bienes culturales encaminados justamente a esta función que se trataría de alguna manera, por decirlo, digamos, con pocas palabras, como romper un poquito con esto que es finito para nosotros, que es, digamos, tan pequeño el ámbito en el que nosotros lo podemos ver, y decíamos abrir una especie de ventana para que nuestro espíritu pudiera entender todo aquello que le es incomprensible, es decir, acercarse y llevarlo hacia lo infinito. En este caso sería pues la comunicación y la relación con Dios. Entonces, por eso podemos decir que todas estas diversas formas artísticas que se van expresando a través del genio humano, como ya lo hemos dicho, y que se van plasmando a través de todas estas figuraciones simbólicas, materiales, etcétera, pues su mensaje es un mensaje de trascendencia, trasciende a la realidad, y que obviamente están o fueron creados por una animación espiritual, es decir, algo más allá del hombre, inspiró justamente la creación de las obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas genialidades de los artistas, estos dones que nosotros reconocemos en un Miguel Ángel o en un Rafael Sanzio o en todos estos artistas que generaron las obras que ahora pues nosotros visitamos en los museos o cuando hacemos algún viaje, tuvieron justamente, fueron dados por Dios, fueron dones que fueron dotados al hombre para poder generar, para poder inspirar y para poder buscar las cosas divinas. Y que entonces esto justamente, al ser materializado por esa genialidad que los artistas tienen a través de ese don que les dieron, el de pintar, el de esculpir, el de componer una obra musical, por ejemplo, o de generar arquitectura, pues sirvan justamente para la catequesis, para poder ayudar al hombre a través de esas obras a entender e ir más allá de lo evidente. Y entonces aquí es donde encontramos justamente la función y sentido de todos estos bienes culturales, incluido el arte sacro, que es la evangelización. Ahora, dentro de esta labor de la evangelización, podemos decir que la Iglesia tiene tres finalidades principales, ¿no? En este fin del uso de los bienes culturales, ¿no? De la existencia de los bienes culturales. Una de las funciones, pues es la función de culto, indudablemente, ¿no? El culto, entendiéndolo como esta esencia de la religión católica, que posee, pues, dimensiones tanto personales como comunitarias, en este sentido, que nos lleva justamente a la oración personal, pero también a la oración comunitaria, y que necesariamente, pues, se ve, digamos, evidente, o sea, es evidente en la celebración litúrgica. Y entonces aquí, pues, podríamos hablar justamente de los templos, de las imágenes, de todas estas cuestiones que enriquecen, que enmarcan a la liturgia, ¿no? Los retablos, etcétera. Y bueno, ya hablamos también, ¿no? De los libros litúrgicos, de los evangeliarios, de los propios libros de coro, etcétera, y que van precisamente sirviendo para poder generar justamente un mayor enriquecimiento del culto divino, ¿no? Y entonces podríamos decir que esta primera finalidad de culto para la Iglesia, pues ha sido importante el ligarla justamente con el arte por todo lo que ya hemos explicado, ¿no? Entonces, digamos, esta primera función que el arte tiene justamente con la liturgia, pues es el de dar mayor esplendor de belleza a la liturgia, porque la liturgia por sí misma, si bien no requiere del arte, el arte la engalana, ¿no? La ayuda a potencializar y sobre todo a hacer que el hombre, con esa necesidad siempre de tratar de visualizar, de recibir a través de los sentidos los mensajes, pues eso ayuda justamente
a que esto se potencie. La segunda función de la cual podríamos hablar de estos bienes culturales sería una función de catequesis. En este sentido, pues ya hablábamos un poquito de esta transmisión de la historia de la salvación y obviamente, bueno, en este sentido, pues el anuncio del Evangelio que se hace concreto en infinidad de obras de arte. Entendamos que mucho de lo que nosotros vemos representado en estas obras de arte nos habla justamente de esta historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que esto obviamente, pues al tenerlo de manera visual en las imágenes, en los objetos, pues nos hace justamente adentrarnos mucho más en su significado y entonces podemos entender justamente, bueno, esta función catequética que ha tenido no solamente en el pasado, sino que debería de seguir teniendo en nuestro momento histórico presente. Y una tercera función que tienen estos bienes, pues es el ejercicio de la caridad. Y aquí, sobre todo, hablamos justamente de todo aquello que ha servido para los diferentes carismas y vocaciones religiosas que han desarrollado pues, los conventos, los monasterios, etcétera, y que han servido para poder llevar a cabo justamente su obra. Es decir, todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Puedo citar algunos ejemplos, los hospitales. Que si lo vemos en este sentido, los hospitales, desde la perspectiva de la fe, acogen a este Cristo sufriente, visto desde el enfermo, ¿no? De aquel que necesita justamente de esa caridad para que pueda seguir viviendo, ¿no? En otro aspecto podemos hablar, por ejemplo, de todas las hermandades, de las cofradías, que gracias a su existencia, gracias a esta devoción que tenían, digamos, por alguna virgen, o algún santo, alguna vocación de la Virgen, etcétera, pues ellos contribuyeron a la creación de este patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos eran los que produjeron mucho de este arte, ¿no? Mandaban a hacer las capillas, las decoraban, mandaban a hacer las esculturas, mandaban a hacer los retablos, y que esto a su vez pues ayudó justamente a esta conformación y a esta construcción de la labor catequética a través de esa caridad que ellos, digamos, dieron para que pudieran generarse estas obras, ¿no? Y que pudieran seguir siendo testimonios de la fe. Y qué decir, por ejemplo, de los propios monasterios, que a final de cuentas en los monasterios, a través de todas esas labores que se realizaban, de las transcripciones, de poder estar, digamos, pasando siglos y siglos y siglos, ¿no? Transcribiendo todas las Biblias de la antigüedad, etcétera, pues es que nosotros podemos obviamente continuar justamente con toda nuestra visión y toda nuestra cultura católica, ¿no? Entonces, esta cuestión de la función de caridad que han ejercido estos bienes, pues también ha sido transmitida y forma parte importantísima de la cultura de la civilización. Y pues aquí podríamos plantearnos pues una pregunta, una especie de reflexión. ¿Qué es pues lo que ha movido realmente a la Iglesia para que pues tanto ella como todos los miembros que formamos parte de la Iglesia, pues empleemos estas obras de arte para el culto, la catequesis y la caridad, ¿no? O sea, por qué utilizarlas para estas tres funciones? Pues tal vez yo creo que la respuesta la podemos tener desde esta perspectiva, ¿no? Desde la esencia de la vida cristiana, que es la fe, la esperanza y la caridad. Me parece que cada una de estas funciones que los bienes culturales tienen se van justamente ajustando a apoyar y a coadyuvar justamente en estas tres virtudes teologales, ¿no? Y podríamos decir entonces que en este sentido, pues el culto, la catequesis, la caridad,
entendiéndolas concretamente como esta proyección fundamental de todo cristiano, de vivir y de tener justamente estas tres aspectos, al servicio, digamos, de la Iglesia, se ven traspolados en la materialización de los bienes. Y aquí podríamos decir, ¿no? En el sentido estricto, pues la fe la podemos ver plasmada a lo largo de los siglos pues en la construcción de estas grandes catedrales, teniendo siempre justamente como este fin último, ¿no? El generar la casa de Dios, el generar ese espacio que me lleve precisamente a poderme comunicar con Él y que mi fe justamente me lleve a poder mantenerme en esa vía de alcanzar las promesas. En el segundo aspecto, que podríamos hablar, digamos, de la caridad, de la esperanza, pues podemos encontrar todas estas reproducciones que nos han ayudado a través sobre todo de la pintura a entender todos estos dogmas que precisamente por esa profundidad y por esa complejidad a veces pues a los que no estamos pues preparados en aspectos teológicos, litúrgicos, pues nos puede costar trabajo entender de simple, digamos, de simple explicación, ¿no? O leyendo un texto. En cambio, las imágenes nos han ayudado justamente a entender estas realidades ultraterrenas, ¿no? Y entonces, bueno, han servido justamente para poder fomentar justamente, como decíamos, la esperanza de alcanzar todo aquello que Dios nos ha dicho y nos ha pues llevado o encaminado a alcanzar. Y por último, en este aspecto, bueno, la parte de la caridad me parece que puede ser testimoniada por todos aquellos bienes que se han puesto al servicio del prójimo, de los pobres, de los enfermos, de los más necesitados y que de alguna forma pues han constituido también parte importante de esta labor no solamente de la Iglesia, sino de nosotros como católicos en esa ayuda, ¿no? Hacia el prójimo. Ya hablábamos pues de los hospitales, de los hospicios, de los asilos y de todas estas obras que nos hablan justamente de fomentar la caridad, de darme al otro, de brindarme hacia el otro, ¿no? Y pues en este aspecto y prácticamente para ir cerrando mi exposición y dar paso a escuchar sus inquietudes o sus preguntas, pues yo digo que, o puedo decir que los bienes culturales de origen eclesiástico como tal, llámese arquitectura, pintura, escultura, etcétera, cuando empezamos a ver esta profundidad, su valor, su significado, pues empieza a tener para nosotros creo que un camino mucho más diferente a solamente verlo como una mera obra de arte, porque al final de cuentas son el comienzo, como lo concluyo en esta frase, pues son el camino que nos va a llevar, perdón, a un fin más trascendente, a un fin trascendente en este sentido, y que de alguna forma también nos va a ayudar como una inspiración para poder basar nuestra vida y pues obviamente alcanzar justamente lo que nuestra fe sí, lo que nuestra religión y lo que en nuestra fe creemos y que estamos obviamente en la esperanza de llegar a alcanzar, que es pues la vida eterna a través de las buenas obras, de las buenas acciones y de la participación. Yo aquí cerraría simplemente con una pequeña reflexión que lanzaría pues a manera de una pregunta, ¿no? Al ver todo este patrimonio, al entender su significado y demás, pues quizás ahorita nosotros lo podemos ver como eso, ¿no? Como grandes obras, un arte que nos deleita cada vez que lo vemos. Pero cuando entendemos este fin último, ¿qué pasaría si este arte no existiera? ¿Qué pasaría si de repente nosotros despertáramos
Y todo esto que estamos habituados a ver y que ya nos acostumbramos a ver, sobre todo los que vivimos en la zona centro de la República Mexicana, desapareciera y que no existiera y que las iglesias estuvieran vacías. Es más, que no existieran las iglesias. ¿Qué pasaría? ¿Nos haría verdaderamente falta? ¿Realmente perderíamos algo importante de nuestra cultura? Supongamos que nosotros, no fue exacto, nos dice Viridiana, la fe no existiría. Si nosotros lo vemos, quizás a lo mejor puede haber muchas personas que no son creyentes, pero lo vemos desde una, digamos, desde una perspectiva cultural, desde un legado patrimonial. Entonces, si perdiéramos ese patrimonio no visto, entiéndase, pongo los dos extremos, no visto desde la fe, perderíamos, me parece, gran parte de la conformación de una civilización y de una cultura. Y si lo vemos desde la perspectiva de la fe, justamente lo que decía, ¿no? No habría fe. No tendríamos, quizás no sería tan fácil para el ser humano el poder seguir en este ámbito, ¿no? En esta creencia de la fe. Pues esta sería por mi parte, pues digamos, los temas que yo quería compartir con ustedes. Y como les decía, bueno, a final de cuentas, todo esto que les he platicado, pues han sido más de 20 años pues de trabajo y de experiencia de vida que de alguna forma, yo les decía al inicio, ¿no? Yo al principio no entendía, ¿no? ¿Por qué me fue llevando a cambiar un tema de tesis, entrar a trabajar con la cuestión del arte sacro y demás? Hoy se los puedo decir, y a pocas personas lo he compartido, solo a los más cercanos, a mi familia, a mis amigos muy, muy, muy cercanos. Pero yo siempre he dicho que para mí esto se convirtió en un apostolado, porque yo fui llamada a esto, o sea, yo no lo busqué. De alguna forma ese interés que yo tuve desde niña por el arte, por acercarme a estas cuestiones y después vincularlo con la cuestión de la fe, de conocer más sobre mi propia religión, de entender el significado del por qué estaban allí esas obras, lo que les compartía, de entrar a una iglesia y decir por qué están allí, para qué están, de qué me sirven, qué me quieren decir. Ahora lo puedo entender. Me parece que todos nosotros, digamos, si formamos parte de la Iglesia Católica, todos nosotros como miembros de la Iglesia Católica tenemos una misión en esta vida. Todos tenemos misiones diferentes, pero me parece que todos estamos llamados precisamente a contribuir con la conservación de este patrimonio y no solamente con la conservación, porque a lo mejor alguno me podría decir, quizás no soy restaurador, no soy arquitecto, tal, no, pero sí puedes difundirlo, sí puedes transmitirlo, sí puedes hablar de él, sí puedes hacer que otro conozca de este patrimonio y que pueda entender justamente aquello que a lo mejor ignora, que desconoce. Por eso para mí ha sido tan importante y Dios me ha puesto en este camino que es la formación. Y he dedicado más de 20 años de mi vida precisamente a la formación y a seguir aprendiendo de cada experiencia como esta, de escucharlos, de verlos, de leerlos, porque esto es justamente lo que hace que podamos justamente seguir teniendo fe, seguir transmitiendo la palabra de Dios a través del arte y seguir ayudando a otras generaciones a conocer lo que a nosotros nos fue permitido conocer con este patrimonio. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado.